Vamos a seguir con la serie sobre sabiduría financiera que hemos venido hablando varios domingos juntamente con el pastor Rolando. Hoy vamos a concluir con las dos últimas, que es cerrar el círculo y ser un eunuco financiero o vivir en el tercer río. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12, perdón, desde el 10, Segunda de Crónicas 1, del 10 al 12. Dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Respondió Dios a Salomón, le dijo: por cuanto este ha sido el deseo de tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. Padre, en el nombre de Jesús queremos entregarnos, Señor, a ti, espíritu, alma y cuerpo. Señor, que nuestros pensamientos estén alineados con tus pensamientos, Señor, y nuestras palabras con tus palabras. Señor, coloca esta semilla en nuestros corazones y haz que dé fruto, Señor, fruto en abundancia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea quien hable a través mío, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que solamente hables tus palabras, no palabras de hombre o doctrina humana, sino solamente tu palabra, Señor, sin añadir ni quitar nada. Hay un libro muy conocido que se llama Padre Rico y Padre Pobre, y el autor de ese libro, Robert Kiyosaki, dice que si escogiéramos 100 personas al azar y le diéramos $10,000 a cada una, diciéndole que pueden usar su dinero como ellos quieran, el resultado después de un año, ¿cuál sería el resultado y qué dinero tendrían? Está ahí en su renuevo. Dice que 80 personas de las 100, después de un año tendrían 0. Una mentalidad financiera del gasto. Y el gasto en caprichos, gastos que no producen nada, gastos que no multiplican nada. Eso es tener una mentalidad financiera de restar. El 16 de cada 100, el 16%, tendrían entre $10,300 y $10,500 después de un año. Esa era una mentalidad de ahorro, pero un ahorro simple, un ahorro en el banco, de acuerdo al interés que rija en ese momento. Eso es tener una mentalidad financiera con una función aritmética de suma. Y solamente 4 de 100 tendrían entre $20,000 y $1,000,000. 4 de 100, porque son personas que tienen una inteligencia financiera de reproducción. Todo lo que viene a sus manos necesita ser multiplicado, porque tienen una mentalidad, una función aritmética en su mente de multiplicación. Solo el 4% de la población. Y eso incluye de todo, cristianos, mundanos, de todo. Solo el 4% de la población tiene una mentalidad de reproducción, de multiplicación. ¿Y por qué es esto? Las personas siempre tienden a usar su dinero dependiendo de cómo fueron criados. Esa crianza les coloca a través de la enseñanza y el modelo de vida de sus padres, la inteligencia financiera
si es de resta, si es de suma o si es de multiplicación. La crianza enraiza esa función en cada persona. El ejemplo de sus padres. Si vemos de nuevo esta tabla, vemos entonces que en general las personas, incluyéndonos a la gran mayoría de nosotros, valoran la riqueza, la posición o el poder por encima del conocimiento y sabiduría en todas las áreas de la vida. Totalmente contrario a lo que Salomón valoró ante Dios para ser rey de Israel. En general, solamente ese 4% valora como algo importante el conocimiento y la sabiduría por encima de la riqueza, la posición, el estatus, las apariencias y el poder. Y la sabiduría, según Dios, consiste en vivir en un equilibrio. Comenzamos a hablar en esta serie para tratar el tema de las finanzas, de vivir en un equilibrio entre el espíritu y la verdad, que es lo que nos habla en Juan 4:23, de que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y como habla de adoradores, muchos piensan solamente en la adoración que damos aquí en las alabanzas previo a la palabra. Eso es una parte de la adoración a Dios. Pero la adoración a Dios principalmente es obedecer. La mayoría de las personas no sabe vivir en un equilibrio entre los principios de Dios que están en el Antiguo Testamento, los principios y la ley del Señor, y en el Nuevo Testamento que nos da la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa gracia no es un permiso para violar los principios de Dios, pensando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos permite hacer lo que nosotros queremos. Si tú vas a tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 15, 22, dice: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la revelación, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también te has rechazado para que no seas rey. Muchos de nosotros creemos que podemos hacer oídos sordos a la palabra del Señor. Y el Señor quiere obediencia. Y la única manera de obedecer a Dios es obedecer su palabra, sus principios, sus mandamientos. El Señor Jesús no vino por la gracia. Al traer la gracia no vino a abolir los principios y los mandamientos de Dios. En Mateo 5, 17 y 20, Él dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Él mismo, venido de Dios, hijo de Dios, cumplió todos los mandamientos. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los fariseos diezmaban la menta, el comino y todo lo que producían. Pero ¿qué era lo que no hacían? No eran justos, no actuaban en equidad. Había algo en su corazón que no cumplía la voluntad de Dios. Y eso puede ocurrir con nosotros. Si estamos sobre la gracia entonces, o bajo la gracia mejor dicho,
quiere decir que los mandamientos de Dios debemos extrapolarlos a un nivel más alto. Y en el tema de finanzas, no escapa los principios de Dios. Uno de esos principios que violamos por falta de sabiduría, la gran mayoría de nosotros, los que estamos aquí hoy, es Proverbios 22:7. Y Proverbios 22:7 dice: el rico se hace dueño del pobre, y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Y la mayoría de los cristianos estamos endeudados, o con las tarjetas de crédito, o con nuestros parientes, o porque nos compramos una tele a crédito, o porque nos compramos un auto a crédito, o porque nos compramos ropa a crédito. Sí, hasta la ropa nos compramos a crédito. Vienen las promotoras por las oficinas y todo el mundo se gasta su sueldo antes que llegue. Y vivimos con un sueldo más corto que el mes, endeudados siempre. Y no podemos vivir esperando que Dios nos bendiga si en la esfera de la verdad estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que los mandamientos y la voluntad de Dios nos dice. Estábamos cantando esa canción de echar fuera demonios, y hay muchas personas que creen que van a solucionar su vida echando fuera demonios. Y nosotros como iglesia creemos en la liberación. Pero si la persona no corrige su comportamiento y sigue violando la ley de Dios, los principios de Dios, la liberación no va a servir de nada. Dice la palabra que 7 espíritus más van a volver. Va a ser peor el estado que el anterior. ¿Por qué? Porque primero está la obediencia a nuestro Señor y a sus principios. Pero nosotros vivimos no creyendo que Dios es nuestra fuente de provisión. Creemos que nuestro trabajo, nuestro negocio es nuestra fuente de provisión. No tenemos esa fe de las aves que hablamos al principio de esta serie. La mayoría tiene gran dificultad para entregar el diezmo que es del Señor. Cree que es suyo. Y no es suyo. Es de Dios. A la mayoría, el pastor Rolando estuvo hablando sobre los 10 síntomas de mamón en la vida de las personas. Y la gran mayoría de nosotros podemos tiquear varios de esos ahí. Y mamón nos domina. Y comenzamos a adorarlo, muchas veces sin entender que estamos haciéndolo. Otra cosa que hacemos, como decía en Proverbios 22:7, nos endeudamos y comenzamos a servir a otro señor, no a Dios. Porque el que te da prestado se convierte en tu amo y tú en su siervo. Y todos los meses vas a tener que ir a entregar un interés. Sí o sí, no tienes opción de escoger si ese dinero se lo vas a dar a Dios o se lo vas a dar a tu acreedor. No somos ordenados y no nos gusta rendir cuentas a nadie, y tampoco por eso podemos ser mayordomos para el reino. Hoy vamos a hablar de estas dos últimas partes: el ser ordenado y rendir cuentas, y el convertirnos en mayordomos para el reino. En la primera de esta mañana, ser ordenado y rendir cuentas, es vivir en un presupuesto de círculo cerrado. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedas elaborar tu presupuesto, y ahora que es fin de año, la gran mayoría de las personas comienza a hacer eso. La gran mayoría de las personas comienza: voy a hacer mi presupuesto para este año. Y el problema es que a partir del 2 de enero comienza a violar su presupuesto. Lo hace, lo escribe y no vive en él. Vivir en un círculo cerrado significa respetar lo que escribiste que ibas a gastar. Ver tus ingresos y que tus egresos no superen tus ingresos. Y la mayoría de las personas gasta 120% de lo que gana. Gasta un 20% a más de lo que le ingresa. Por eso es que el mes se hace largo.
para muchos. Y no entendemos tampoco de que Dios, tu Padre, Dios, quiere participar de ese presupuesto. Quiere guiarte para que hagas ese presupuesto. Quiere darte sabiduría y ciencia para que hagas ese presupuesto. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Él, la ciencia viene de Él. Él sabe cómo hacer las cosas, porque Él es omnisciente, conoce todo, sabe todo. Y quiere enseñarte, y quiere enseñarme a hacer un presupuesto y guiarte en él. Salmos 25, 12 y 13, desde el 10. Salmo 25, a partir del versículo 10, dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué son las sendas? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Qué son las sendas? Hemos aprendido mucho en esta iglesia. Los hermanos que nos visitan de Eclesía hoy también ya han pasado por sendas antiguas y conocen lo que son las sendas, los principios de Jehová, los principios eternos de Dios. Son misericordia y verdad. Otra traducción dice amor y fidelidad. Los principios de Dios te dan amor y son fieles porque Dios es fiel. Y si tú los cumples, los principios van a cumplirse. El versículo 11 dice: por amor de tu nombre, Jehová perdonará también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y fíjate lo que dice: a quien teme a Jehová. No miedo, sino reverencia y respeto a Dios y sus principios. ¿Quién es ese hombre? Esto va a suceder con él. Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Dios te puede enseñar el camino que vas a escoger en tu presupuesto. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Qué vas a comprar? ¿Cuáles son tus deseos que te puedes dar? ¿Cuáles son las vacaciones que puedes viajar? ¿Cuál es la casa que te puedes comprar o el auto que te puedes comprar? ¿El colegio al que vas a llevar a tus hijos? ¿Cuál es? Dios te lo puede enseñar para que tú escojas un buen camino. Y el versículo 13 dice: gozará él, tú y yo, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Si nos dejamos guiar por Jehová para hacer nuestro presupuesto, va a haber bienestar en nuestra vida. Y la cosa más importante de todas es que nuestra descendencia va a heredar la tierra. ¿Por qué? Porque hemos seguido las instrucciones de Dios. Y quien obedece a Dios trae bendición para sí y para su descendencia. Quien escoge la vida, quien escoge bendición, va a vivir la persona y su descendencia, nos dice su palabra. Pero muchos de nosotros creemos que Dios no tiene nada que ver con nuestra forma de vivir, con nuestro diario vivir. Que Dios no tiene nada que ver en qué auto me compro, o en qué casa me compro, o en qué ropa me pongo, o en qué gasto mi plata. Entonces hacemos lo que queremos. Y por eso es que muchas veces nos enfrentamos a problemas. Por esa razón de que creemos que Dios no tiene nada que ver en nuestro día a día, es que creemos que no debemos rendir cuentas a nadie. Y que en la finanza podemos despilfarrarlo, todo lo que recibimos, hacer lo que nos da la gana con ello, y que no vamos a tener consecuencias. Y por eso hay muchas personas, como están las gráficas ahí en tu renuevo, hay muchas personas que viven con círculos abiertos, no cerrados. No importa qué tan chiquitito es el círculo, está abierto siempre. Eso significa que tiene la posibilidad de gastar más todos los meses, más de lo que le ingresa. No importa si tu círculo es pequeñito, de 1,000 bolivianos,
o no importa si tu círculo es más grandecito de $1,000, o no importa si tu círculo es de $10,000 al mes, siempre está abierto. Por lo tanto, si te ingresas a $10,000 al mes, igual no te va a alcanzar para el mes. Igual que no te le alcanza al de 1,000. Porque esto no es un tema de la plata. Este es un tema del corazón. Es un tema de ser rebeldes en el corazón. Y de no ser ordenados. Y de no rendir cuentas a nadie. El Señor nos quiere enseñar esas cosas. Y una de las formas, un consejo, para poder elaborar ese presupuesto de círculo cerrado, un presupuesto sano, un presupuesto real, un presupuesto guiado por Dios, debes con Dios responder una pregunta. Y la pregunta clave es: ¿cuánto es suficiente para mí? Señor, ¿con cuánto quieres tú que yo viva? ¿Qué cosas quieres que yo tenga? Pero ¿sabe qué hace la mayoría de las personas cuando hace su presupuesto? Mira al vecino. ¿Cómo se viste el vecino? ¿Cómo se viste el amigo? ¿Cómo se viste el hermano? ¿Qué auto tiene? ¿Qué casa tiene? Y dice: yo quiero tener eso. Y no es que sea ilícito desear esas cosas. El problema es que comenzamos a actuar para tener esas cosas sin preguntárselo a Dios. Sin preguntarle a Dios siquiera cuál es el canal de bendición que Él nos va a dar para nuestro diario vivir. Ese canal de provisión.